En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Le pedimos al Señor perdón de todos nuestros pecados. Por nuestra falta de generosidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. por nuestra falta de humildad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. por nuestra falta de sinceridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tenga paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, En la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén. Amén. oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta.
Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Dios con alegría, es nuestro Padre, Él nos dio la vida. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se le acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Es palabra del Señor. Cuando uno ve los milagros de Jesús se da cuenta que Jesús no realiza milagros porque sí, ni simplemente para realizar, ¿no es cierto?, para lo que hoy podría decirse adquirir fama frente a los demás, sino que responde a algo mucho más lindo y mucho más profundo. Mira, hay un escritor ruso que dice muy sabiamente: no hay que tener solo conciencia de que uno existe, sino conciencia de para qué existe uno. Esa conciencia de saber para qué vivimos no es, ¿no es cierto?, la conciencia del que simplemente pasa la vida. Hay veces que uno puede pasar la vida entera sin saber para qué. Simplemente hizo esto, hizo aquello, logró lo otro. Y a veces, ¿no es cierto?, exteriormente con mucho éxito, pero sin saber para qué se vive. Y Jesús lo que busca siempre es que entendamos para qué vivimos, cuál es el sentido de nuestra existencia, cuál es el sentido más profundo de que estemos vivos.
Fíjense, ¿no es cierto?, en este tiempo de esta pandemia. Hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no es cierto?, bueno, del virus, de esto, del otro, perfecto, eso, y hay que cuidarse y mucho. Pero pensamos, ¿para qué queremos la salud también? Jesús nos invita a eso. A ver, ¿estamos vivos? Sí, gracias a Dios. Pero esa vida que tenemos tiene un sentido. No es un sobrevivir, sino que tiene un sentido. Y lo que es la vida de cada uno de nosotros es descubrir el sentido que tiene. Por eso cuando el hombre pierde su sentido de Dios, pierde el sentido de su existencia. Si no sabe de dónde viene ni a dónde va, ni cuál es lo profundo de la vida de uno. Yo creo que una de las cosas más tristes que hay es no saber eso, no saber para qué uno vive. No tener, ¿no es cierto?, noción de la vida de uno. Esa es la vida que se malgasta. Cuando uno, ¿no es cierto?, encuentra hoy que la vida, ¿no es cierto?, no tiene valor, hay un asalto, se mata uno porque se lo mata y el otro, es porque en el fondo, no se valora la vida de uno mismo. Yo, ¿no es cierto?, si no valoro mi vida, tampoco voy a valorar la vida de los demás. Si yo no sé el sentido de mi existencia, tampoco voy a encontrar que la existencia de los demás tiene un valor. Y Jesús nos invita a pensar y a decir, a ver, si yo los creé, ¿no es cierto?, les di la existencia, tienen un fin, que es el encuentro con el Dios mismo, y tienen una vida para recorrer. Ustedes vienen sin nada, porque nacemos sin nada. Y cuando se vayan, se van a ir sin nada. ¿Y qué pasa en el camino de ese ir, de llegar y de irse? Muchas veces vivimos acumulando, creyendo que somos felices acumulando. Una cosa con las cuales no vinimos y con las cuales no nos vamos a ir. Y entonces eso Jesús permanentemente dice siempre lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué acumulan? ¿Para qué quieren la salud si no saben para qué es? ¿Simplemente para sobrevivir? ¿Es que es malo desear la salud? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Jesús se conmueve frente al dolor del hombre. Jesús se conmueve. Pero si no entendemos eso, no entendemos la vida y vivimos siempre mal. Esa es la experiencia, ¿no es cierto?, permanentemente de hoy, me parece. ¿Por qué vivimos siempre confrontando, enojados? ¿Por qué vivimos siempre, ¿no es cierto?, en esa actitud de que, ¿no es cierto?, bueno, nos molesta esto, nos molesta aquello, nos molesta lo otro? Porque en el fondo no sabemos cuál es nuestra propia vida. Hoy, ¿no es cierto?, vivimos pendientes de la vida de los demás. Dicen no, es así. Los programas más vistos son los programas de los chismes y de las cosas, tanto de los políticos como de la farándula, de esto. Y yo les digo sinceramente, ¿a mí qué me interesa? Más allá de la conmoción que uno puede tener, ¿no es cierto?, del dolor del otro. Pero aquellas cosas que son particulares del otro, ¿qué me cambian a mí la vida? ¿Me dan sentido a mi vida? Eso. Por eso Jesús, cuando cura a un leproso, fíjense que el leproso era aquel que estaba separado de la existencia de los demás. Pero no solamente separado de la existencia de los demás, sino separado
de la existencia, por así decirlo, religiosa, común. No podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo, tenía que estar lejos siempre. Y hoy, ¿no es cierto?, hemos encontrado que también nosotros hoy nos separamos. Nos separamos de Dios, nos separamos de lo más profundo de nuestra existencia, y entonces vamos bamboleando de acá para allá, enojados con esto, enojados con aquello, y no somos felices. Pero no somos felices porque no queremos, porque Dios nos invitó a ser felices. Dios no nos quiere infelices. Cuando uno dice, nosotros, la fe, la religión nos quiere hacer infelices, no es cierto. La fe nos enseña a ser felices. Pero claro, la felicidad implica esfuerzo, implica dolor muchas veces, implica, ¿no es cierto?, trabajo, implica renuncias. Todo eso es parte de la vida del hombre, es eso también. San Agustín lo llama, ¿no es cierto?, de una forma muy práctica, y dice: en la tierra estamos viviendo un servicio militar. Solamente el descanso va a ser pleno cuando lleguemos al cielo. Mientras tanto va a ser eso, pero una cosa que es linda. ¿Por qué va a ser fea? Porque el esfuerzo de ser mejores cada día, de saber, ¿no es cierto?, de saber que Dios habita en medio de nosotros y que habita en nosotros, que nos quita esa soledad entrañable que estamos viviendo en este tiempo. Dios habita en medio de nosotros y Dios habita en mí. Eso es lo que Jesús quiere que el leproso entienda. Por eso le dice: no vayas a divulgarlo a todos lados. Quédate con esto. Ustedes saben que el miércoles comenzamos el tiempo de la Cuaresma. Es miércoles de ceniza. Por eso va a ser un tiempo de reflexión, de pensar, sobre todo de rezar. Pero de pensar mucho, a ver, Señor, ayúdame a ver para qué vivo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y el sentido de mi vida no tiene que ser, logré tal cosa y logré tal otra. No, para nada. El sentido de mi vida es mucho más profundo. Es eso que me muestra Dios, que me dice Dios. Y que me dice: yo te amé desde toda la eternidad, te amé desde siempre. Sos un fruto de mi amor. Y de mi amor, por así decirlo, artesanal. Te hice artesanalmente para que seas feliz. Pidámosle entonces hoy a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a descubrir muy vivamente en nosotros aquello para lo cual existimos, aquello que es fruto del amor de Dios, un amor de Dios que un día se va a hacer la muerte de Jesús, porque Jesús nos amó hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, que es nuestro Dios. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, que necesita también purificarse en sus miembros, oremos, Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país que sufre dolor de injusticia, oremos, Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que necesita del auxilio del Señor, oremos, Te lo pedimos, Señor. Por nuestra parroquia, que busca ser cada vez más iglesia del Señor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que pone su confianza en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda nos purifique y nos renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la paz. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar:
Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuncio, Antonio, Graciela, Ignacio, Faustino, Gracia, Elena, Dominga, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También recibe la petición por la salud de Flavia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y nuestra Madre, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Goretti y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Porque somos hijos de Dios, podemos rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Este es Jesús. Eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Tu fidelidad es grande, tu misericordia incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre bueno, tú nos regalaste a Marieta como intercesora y modelo de nuestra comunidad. En su muerte nos enseñaste a elegirte siempre a ti. En su vida servicial y alegre, nos enseñaste que la vida es un servicio siempre fraterno. En su perdón nos enseñaste que el amor siempre vence al odio. Hoy te pedimos por esta comunidad que formamos, para que seamos cada día un poco más parecidos a ella. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les recuerdo que el miércoles es miércoles ceniza, día de ayuno y abstinencia, con el cual comenzamos el tiempo de la Cuaresma. Y en ese día se imponen las cenizas, que es el signo de nuestra penitencia cuaresmal. Para todos una muy linda semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la protección de María, que es nuestra Madre, y de San José, nos podemos ir en paz.